manteniéndonos en el versículo 18, segunda de Pedro, capítulo 3, un amén, un gloria a Dios cuando lo tengan. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, amén, en reverencia a la palabra de nuestro Señor, amén. Leo uno yo, ustedes el siguiente y así hasta el verso 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su entendimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor llegará como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos cayendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, lo que os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a poner este mensaje en manos de Dios. Amén, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Bendice, Padre, tu palabra, Señor. Y aún toda mi vida en tus manos, Señor, para llevar, Padre, este mensaje, Padre. Usa mi vida, Padre. Pasa aquel carbón encendido, Señor, sobre mis labios, Padre. Y ahí, Padre, tu presencia en este día, en este lugar, Señor. Una vez más, hablándonos, Señor, llevando, Señor, aquel entendimiento que tú quieres que tengamos de ti, Señor. Enséñanos, Padre, y ayúdanos a perseverar en tus caminos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Ya veíamos, amén, desde el inicio, amén, cómo el Señor manifiesta sus señales, nos avisa, amén, que el día de su venida está cerca, amén. El Señor sigue hablando al mundo entero, a la iglesia y al mundo entero, de que Él viene.
Nadie hoy creo que desconoce acerca de que un día el Señor vendrá. A una gente del mundo, por alguna vez que haya pasado, que alguien les haya hablado, que alguien haya visto en internet, que alguien haya escuchado la palabra, saben que el día del Señor vendrá. Amén. Saben que Cristo vendrá por su iglesia, saben que Cristo castigará al mundo por su impiedad. Amén. No hay nadie que no conozca que el día del Señor viene. Amén. El Señor nos habla, nos muestra sus señales, cada día nos anima y nos dice: yo estoy pronto, yo estoy a las puertas. Amén. No tarda. Amén. Su palabra ahí en Pedro 3 habla de que el día del Señor viene. Amén. Y aún habla y dice que muchos tienen su venida por tardanza. Aún muchos dicen: bueno, desde que nuestros padres han existido, desde que años han pasado, y dicen que Cristo viene, y anuncian que Cristo está cerca, y anuncian que Cristo está a las puertas, pero no ha venido, todo sigue igual. Amén. Y la palabra del Señor, escrita años y años atrás, aún advierte de estas cosas. Amén. Y dice, ya sabía de estos pensamientos en los cuales el mundo, la iglesia, las personas tienen a Cristo por tardanza. Amén. Aún muchos ya no creen en su venida. Amén. Pero dice su palabra bien clara que el Señor retarda su promesa, no porque Él no quiera venir, no porque Él no quiera hacer justicia en el mundo, sino que Él dice que es paciente, queriendo que todos procedamos a ese arrepentimiento. Amén. Tanto los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tanto los que nos congregamos, los que nos esforzamos, así como los que no conocen el Señor, retarda su promesa porque Él quiere que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. Amén. Que puedan volverse de sus pecados al Señor. Amén. Pero advierte, dice que el día del Señor vendrá. Amén. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Amén. La palabra del Señor nos habla, nadie sabe cuando el ladrón va a robar tu casa. Amén. Si no, dice que el padre de familia velaría su casa y no dejaría que minara su casa. Amén. Así el Señor vendrá en el día que nadie espera, en el día que nadie sabe. Amén. Dice su palabra que estarán casándose y dando el casamiento, estarán comiendo y bebiendo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Pero la palabra del Señor nos advierte también, hermanos, de que antes de que la venida del Señor sea cumplida, dice que habrá apostasía, habrá tiempos de falsos profetas, habrá tiempos de falsas doctrinas. Amén. Aquellos hombres impíos, amén, que predicarán, que hablarán, que enseñarán, no conforme a la doctrina de Cristo, no conforme a su palabra, sino conforme, dice, a sus concupiscencias. Amén. A sus creencias, a los deseos de su corazón, a los deseos de su carne. Amén. A lo que para sus ojos es agradable. Amén. Queriendo complacerse ellos en pecado y dejando que las demás gentes se complazcan con ellos mismos. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Pedro ahí mismo en el capítulo 2. Amén. 2 de Pedro capítulo 2 dice: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Pedro hablaba a la iglesia en aquel entonces, hablaba de que ya existían aquellos falsos profetas entre el pueblo. Amén. Ya lo sabían y aún nos advierte hoy a nosotros de que también vendrán esos falsos maestros, esos falsos profetas. Amén. En los cuales dice, negarán al Señor Jesucristo. Amén. Con sus actos, con su forma de vivir, con su forma de hablar. Amén. Negarán a aquel Señor que los rescató. Amén. Aquel Señor que los limpió, aquel Señor que los restauró, que los limpió, que los purificó. Amén. Negarán a aquel Señor Jesucristo. Amén. Dice, por los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Vemos cómo hoy este camino de la verdad, hermano, mucho ha sido blasfemado, porque hoy también vemos personas que no quieren
que se niegan a aceptar a Cristo, que se niegan a acercarse a una iglesia, que se niegan a escuchar la palabra del Señor por causa de estos hombres que han pervertido el mensaje de salvación. Amén. Porque ven su conducta, ven su forma de vivir y piensan que todos son iguales. Amén. Piensan que todos los que están en las iglesias, todas las iglesias son iguales. Amén. Y vemos que la palabra del Señor se cumple, dice, por los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Amén. Dice el verso 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Dice la palabra de Dios que si Él no perdonó a los mismos ángeles que pecaron, amén, que se rebelaron, sino dice que los arrojó a prisiones eternas, amén, a prisiones de oscuridad, amén. ¿Cuánto castigo más les espera a estos hombres? Amén. Vemos que la palabra del Señor nos habla, nos advierte de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Amén. Hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Amén. Hombres que se apartan del camino de la verdad, hombres que se apartan del amor, de la piedad, de la misericordia. Amén. A la cual el Señor Jesucristo nos ha llamado. Amén. Y buscan su propio bien. Amén. Buscan hoy riquezas, buscan hoy ser reconocidos, buscan llenar iglesias, cueste lo que cueste. Amén. Enseñen lo que enseñen ellos, buscan tener estadios llenos, quieren ser conocidos por los hombres. Amén. Quieren tener lo material. Amén. Van en busca de lo material. Amén. Y no les importa que el mundo viva en pecado. Amén. No les importa que las almas se pierdan en pecado. Amén. Sino que ellos enseñan conforme a sus concupiscencias, a lo que a ellos les es provechoso, para lo que ellos aún puedan vivir en una manera de comodidad. Amén. En la que ellos puedan vivir pecando y dejando que sigan pecando los demás. Amén. Hace unos días yo hablaba con mi esposa y le decía, a veces hablamos de la palabra, hablamos de esto, le decía, no entiendo cómo lugares en los cuales no se predica la verdad, en los cuales podemos, por misericordia del Señor, poder tener ese entendimiento. Amén. De cuando hay un mensaje equivocado, de cuando hay una falsa enseñanza. Amén. Y cómo estos lugares están llenos y se siguen llenando y llegan más y llegan más, y los lugares en los cuales se habla la verdad, en los cuales el Señor se manifiesta, en los cuales el Señor muestra su amor y su misericordia, están vacíos. Amén. Y yo preguntaba y le decía, pues, es que no lo comprendo, no lo entiendo. Amén. Pero veíamos que el mundo hoy, en la actualidad, las personas quieren escuchar lo que a ellos les gusta escuchar. Amén. No les gusta que su pecado sea confrontado. Amén. No les gusta que su pecado sea descubierto. Amén. No quieren tener un cambio en sus vidas, y es por eso que ellos también se inclinan a estas doctrinas de demonios. Amén. A estas doctrinas falsas. Amén. Amén. Vamos a ir a seguir leyendo. En el versículo 13 dice, verso 10, perdón: y mayormente aquellos que siguiendo la carne
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Amén. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén. La palabra del Señor dice, estos se complacen en pecar. Amén. Se complacen en sus deleites de sus ojos. Amén. Se complacen en sus concupiscencias. Amén. Se gozan en hacer lo malo. Amén. Dice, y aún dice, seducen a las almas inconstantes. Amén. Aquellas almas que no se someten a Dios. Amén. Aquellas almas que no buscan la verdad en la palabra del Señor. Amén. Sino que se apartan aceptando todo lo que escuchan. Amén. Se alejan del Señor Jesucristo. Amén. Se alejan de aquella oración. Amén. De aquella intimidad, de buscar un secreto en la intimidad con Dios. Amén. Dice, son seducidas por estos hombres. Amén. Todas estas vidas, que el Señor tenga misericordia de cada una de ellas, están en aquellos lugares porque son seducidas a causa de su falta, de que son inconstantes en el Señor. Amén. De que no quieren apartarse totalmente de su pecado, sino que quieren vivir de dos maneras, en el mundo y en las cosas del Señor. Amén. Son tibios. Amén. Quieren vivir de una manera tibia. Amén. No quieren verdaderamente acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque quizás saben que perderán a lo mejor cosas que para ellos son, las necesitan, cosas que para ellos quizá les son agradables a sus ojos. Amén. En este mundo. Amén. Quizá puedan perder. Saben que acercándose al Señor muchas veces, muchos de ellos aún tienen riquezas. Amén. Y aquellas riquezas les pueden ser quitadas. Amén. Aquello que para él, lo cual ellos ponían o ponen su esperanza, muchas veces el Señor permite que sea quitado. Amén. Para que aquello que era su esperanza se pierda y ponga su esperanza en Él. Amén. Dice, han dejado, verso 15, el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabe quién me puede decir, hermanos, qué hizo Balaam? No todos, uno por uno. ¿Qué hizo Balaam? ¿Quién ha leído aquel pasaje de la historia de Balaam? Dice que Balaam era un profeta. Amén. Y cuando viene, a mí se me fue el nombre del rey que lo mandó a llamar, Balac. Amén. Cuando viene Balac, dice que él le pedía a Balaam que hablara maldición contra Israel. Amén. Que maldijera a Israel. Amén. Para que pudiera destruirlo, para que pudiera enseñorearse de él. Y Balaam consulta a Jehová. Amén. Señor, mira, vienen estos hombres, ¿me permites ir con él? Y Jehová le responde que no. Amén. Porque el pueblo al cual quería que maldiciera, dice, es santo. Amén. Es mi pueblo. No harás maldición contra mi pueblo. Amén. Contra el pueblo de Israel. Y Balaam, vemos que desciende y le dice, no puedo ir con ustedes. Amén. Y aquellos hombres insistentes, dice, bueno, duerman aquí conmigo y oraré al Señor y veré qué me responde ahora el Señor. Amén. Pero ¿por qué Balaam quería ir con ellos? Amén. Querían cash, querían dinero. Amén. Aquellos hombres venían con un mensaje del rey Balaam. Si vienes, te voy a dar
todo lo que tú me pidas, te voy a dar esto y vas a hacer. Y ante la vista de Balaam, ante sus ojos terrenales, pues aquello fue hermoso, ¿verdad? En aquello se deleitó, y Balaam, su corazón se inclinó a lo que Balaam le podía dar. Amén. El corazón de Balaam se inclinó a lo que Balaam podía en esa tierra honrarlo. Amén. Y aunque el Señor ya le había dicho, no vayas con ellos porque no vas a proferir palabra de maldición, Balaam nuevamente dice, espérense a ver qué me responde el Señor por la mañana. Amén. Y vuelve a consultar y el Señor le dice, ve. El Señor esperaba quizá que Balaam entendiera a la primera de que no podía ir con ellos, pero ante la insistencia de Balaam, el Señor le probó su corazón. Y Balaam, lo primero que en cuanto el Señor le dijo, ve con ellos, Balaam luego vámonos a buscar lo que le están dando, a recibir lo que Balaam le está entregando. Y aún vemos que el Señor quería matarlo, amén, en el camino cuando se le aparece el ángel y aquella bestia, amén, en la cual uno montaba, veía el ángel de Jehová y se apartaba del camino. Y Balaam enojado, y vemos que le pegaba, y cuando el Señor le permite a la bestia, le dice, ¿por qué me golpeas? Amén. Y entonces son sus ojos abiertos y ve al ángel de Jehová, en la cual dice, si tu animal no se hubiera desviado, yo te habría matado. Amén. Pero vemos aquí cómo nos da ese ejemplo de Balaam. Amén. Cómo compara a estos falsos profetas y falsos maestros como Balaam. Amén. Que han sido seducidos por lo terrenal. Amén. Mayormente por las riquezas, amén, por lo que puedan adquirir en este mundo, y han dejado lo recto y se han inclinado ante lo malo. Amén. Amén. Dice ahí el 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Amén. Vemos que dice que esos hombres con palabras infladas, dice que pueden seducir aún a aquellos hombres que quieren huir de los que viven en error. Amén. Seducen hablando de sus propias concupiscencias. Amén. Seducen con concupiscencias de la carne. Amén. Mira, ven, busca al Señor con nosotros. Mira, allá son muy legalistas, allá son muy ortodoxos. Amén. Mira, aquí puedes venir y no es necesario. Simplemente acepta a Jesús si Dios te ama como eres. Si Dios te ama como vives. Amén. Sigue pecando, sigue tomando, no pasa nada. Pon tu tatuaje, no pasa nada. Mira, puedes tú seguir de alguna forma, sigue pecando, no te cases. Amén. Dios ve tu corazón. Amén. Dios ve tu corazón, Dios no ve el exterior. Amén. Dios mira tu corazón. Vemos cómo estos hombres saben seducir conforme a la carne. Amén. Mira, ven, aquí entra y yo te voy a nombrar apóstol, yo te voy a nombrar ministro de alabanza porque sabes música, y tú vas a ser el director de alabanza, y tú vas a hacer aquello, y seducen a los hombres. Amén. Con concupiscencias de la carne, con lo que a la carne le gusta. Amén. Con lo que a la carne le es cómodo. Amén. Y por eso aquellos lugares vemos, hermano, que muchas veces son llenos. Amén. Porque viven aún de una manera agradable, ¿no? Viven sin que nadie confronte su pecado. Amén. Sin sentirse incómodos ante la palabra. Amén. Sino que aún suavizan el mensaje. Amén. Y aún dice que quitan palabras del mensaje. Amén. De la palabra del Señor. Amén. Yo veo y escucho que muchos hablan y se acercan a ellos y les dicen, así te manda el Señor a decir, y vas a ser prosperado y no te va a llegar mal y vas a ser bendecido. Amén. Cuando la palabra del Señor en Jeremías habla de esos falsos profetas también. Amén. Aquellos profetas que no hablan, que no buscan hablar la verdad del Señor, en la cual buscan que el hombre se convierta de su mal camino. Amén.
en la cual buscan que el hombre se arrepienta de sus pecados, amén, en la cual aquel mensaje sea de verdad que confronte su pecado, amén, en la cual ellos puedan ver que lo que hacen está mal, amén, sino que ellos hablan lo que está en su corazón, amén, lo que de su corazón sale, para que aquellos no se vayan, para que aquellos sigan en aquel lugar, amén, generándoles, dice, maquinan con ellos, amén, riquezas, amén. Dice el verso 19, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Aquellos que fueron cambiados, aquellos que escaparon, dice, de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y nuevamente son seducidos, se dejan seducir por estos hombres, dice que su postrer estado entonces viene a ser peor que como estaba antes, amén, viene a ser peor de como ellos venían o llegaron algún día, amén. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el verso 22 dice, pero les ha conocido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Como aquellos que conocen la verdad, como aquellos que fueron iluminados, amén, un día son seducidos por las concupiscencias de estos hombres, amén, y se apartan de la verdad, se apartan del camino, del amor, de la santidad, amén, de la humildad, y se vuelven, dice la palabra del Señor, a las fábulas, a donde les hablan bonito, a donde los animan a seguir de una manera errónea, amén, pero que les va a ir bien, que no les va a hacer falta nada, que van a conquistar, que van a hacer allá, pero no les hablan de que necesitan volverse al Señor, amén. No les indican, si estás pecando te vas a ir al infierno, si estás adulterando te vas a ir al infierno, si estás maltratando a tu familia te vas a ir al infierno, si estás fornicando con tu novia te vas a ir al infierno, amén. Si no cambias tu manera de hablar, si no cambias tu manera de vivir, te vas a ir al infierno, amén. Sino que les aceptan que vivan de una manera desordenada, amén. Y aún enseñan de las concupiscencias, amén. Aún se adaptan a este mundo, cuando la palabra del Señor dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, amén. Y la palabra del Señor es dura, amén. Ahí en el verso 22 a mí se me hace algo duro lo que habla la palabra del Señor. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, amén. Pero cambian al Señor, dice, una fuente de agua viva por cisternas rotas, amén, que no aprovechan, amén. Vamos allá a Jeremías capítulo 2. Amén. Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice así, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Hablaba en aquel entonces Jeremías al pueblo de Israel, amén, porque veía la apostasía de Israel también en aquel momento, amén. Veía cómo Israel se alejaba del Dios que los había rescatado de Egipto con mano poderosa, que había hecho señales delante de ellos y de Faraón, amén, y se habían vuelto a los dioses de las naciones, amén. Habían buscado lo que el Señor les había hablado, que se apartaran, amén, y hacían conforme a lo que ellos querían hacer. Y vemos ahí el verso 13 en el cual el Señor a través de Jeremías habla, dice, dos males ha hecho mi pueblo, amén. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí ellos mismos cisternas
cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Vemos cómo, hermano, es doloroso, amén, para el Señor que hoy en el pueblo de Dios se le deje a Él, amén, se le olvide a Él, amén. Cómo el pueblo de Dios se aleja del Señor, amén. Cómo dejan al Señor, al Dios que nos rescató, al Dios que con amor, cuando nadie quizá nos veía, cuando nadie nos miraba, amén. Cómo Dios de ese lugar nos rescató por mano también poderosa, amén. Quitando los vicios, lo que para nosotros o para el mundo era imposible, rompiendo cadenas de maldición generacionales, amén. Restaurando nuestro hogar, nuestras familias, nuestras economías, aún sin merecerlo, amén. Y dejamos al Señor, amén. Y acabamos para hacer nosotros, dice, cisternas rotas, amén, que no retienen agua, amén. Hacemos para nosotros cosas en las cuales según nosotros nos puedan llenar, según a nosotros nos puedan satisfacer, según para nosotros, si hago esto, con esto voy a estar feliz. Mira, si me esfuerzo en aquello lo voy a lograr. Señor, espérame, déjame busco un trabajo mejor, déjame hago riqueza, déjame compro esto, déjame aquello, y con eso ya voy a estar pleno y te voy a poder servir a ti. Amén. Pero dejamos a esa fuente de agua de vida, amén. Dice, y cavamos para nosotros esas cisternas de agua rota, en la cual se está yendo continuamente, amén. No se retienen, amén, aquello que de verdad nosotros creemos, hermano, que nos va a llenar, que el mundo, que las personas creen que nos va a satisfacer, verdaderamente están quedándose vacíos, amén. Y han dejado aquel agua de vida, amén. Aquel agua de vida, amén. Yo leí este versículo y decía, qué doloroso era para el Señor, amén, ver cómo su pueblo le había desechado, amén, cómo su pueblo le había dejado, amén, cómo su pueblo había escogido antes seguir los dioses ajenos, amén. Y ahora el Señor les habla y le dice, mira, las naciones no se apartan de sus dioses, no cambian a sus dioses, siguen fieles a ellos. Y tú, que te saqué de Egipto, que te guié por el desierto, que te alimenté, que te vestí. Vemos cómo el pueblo de Israel había sido una y otra vez infiel al Señor, amén, y lo habían cambiado, amén. Y hoy nosotros somos de esta misma forma, hermano. Las iglesias, el pueblo de Dios, cambiamos por una u otra cosa al Señor, amén. Vemos cómo a veces la gente es más fiel a sus ídolos, amén. Les son más devotos a sus ídolos, amén. Y nosotros que adoramos a un Dios vivo y a un Dios verdadero, a veces lo cambiamos. Hablo por mí primero por cualquier cosa, amén. A veces nos volvemos atrás, amén. A veces volvemos al camino de donde el Señor nos rescató, amén. A veces nos volvemos a aquella libertad, no, es que allá estaba mejor y allá en donde estaba, en aquel lugar, me dejaban hacer aquello y me dejaban hacer esto y me dejaban vivir de esta manera y estaba mucho mejor, amén. Y cambiamos, volvemos igual al pueblo de Israel, hacemos para nosotros cisternas de aguas, de cisternas rotas que no retienen agua, amén. Y dejamos a esa fuente de agua de vida, amén. Y muchas veces, mi hermano, de verdad, veo que somos así. Viene la prueba, viene la dificultad y nos volvemos atrás. De repente decimos, es que aquellos viven con más alegría, aquellos están cómodos, en aquel lugar hay más personas, en aquel lugar hay más gente, porque quizá ahí se mueve el amor de Dios, amén. Pero vemos que siguen, buscan que les hablen de sus mismas concupiscencias, amén. Quieren oír lo que ellos quieren escuchar, amén. Quieren que les hablen lo que ellos quieren escuchar, algo que sea cómodo para ellos, amén. Pero dejan al Señor, amén, se apartan y dejamos los caminos del Señor por esas cisternas de agua rota, amén. El día del Señor viene, hermanos, vemos, como veíamos ahorita, testificábamos, las señales se están cumpliendo también. Se hablaba de un tsunami, amén, que incluso amenazaba aún a llegar a las costas de México, amén. Vemos que el Señor advierte que su venida está cerca, pero también nos habla de que nos cuidemos de aquellas falsas doctrinas
de aquellas falsas enseñanzas en las cuales vayan en contra de la santidad de nuestro Dios. Amén. Aquellas en las cuales no se nos enseñe verdaderamente a renunciar del todo al pecado y vivir de una manera agradable al Señor. Amén. Sed santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, como yo soy santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Dejo el lugar a nuestro hermano pastor. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Quisiera compartirles un versículo más. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 24, 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo lamentable de esto, usted lo puede corroborar también con Daniel cuando habla de la profecía de los tiempos finales, que les será dado poder para hacer grandes señales y prodigios. Lo lamentable de todo esto es que todos los hombres y mujeres somos corruptibles, o sea, vivimos en un cuerpo corruptible. Jeremías dice, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para probarlos y dar a cada uno según su obra? Lo terrible es poder ver ese profeta y le ganó la codicia, ¿no? Y era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, que no le hablaba al pastor, que no leía la Biblia, quizá, que le hablaba Dios directamente. Y ahí podemos entender la vulnerabilidad como hombres que debemos de ser corruptibles. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es? Muchos dirán, y la palabra lo dice, ¿no? Muchos dirán, no, pero yo no, pastor, yo no, a mí no me engaña nadie, a mí. Y la palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga por tierra. Yo me sorprendo, hermano, yo me sorprendo que haya gente, digo, lo entiendo en la juventud, ¿no? Pero hay gente adulta, hermano, que se corrompen por una mujer, se corrompen por un hombre, nos corrompemos por los hijos, por los padres, por los hermanos, por los nietos, nos corrompemos por cualquier situación. Cuando el Señor había dicho, el que no dejara padre, madre, esposa, hijo, ganado, será digno de mí. Lamentablemente la corrupción del hombre vive en el mundo. Eso es lo terrible, eso es lo triste, eso es lo que debería de mantenernos apercibidos, hermano. No crean. Dice ahí la porción que nos dio el ministro, que todos esos falsos maestros y falsos profetas comenzaron por el buen camino. Dice, porque dice, dejando, o sea, que comenzaron por el buen camino, conocieron el santo mandamiento, como usted y como yo, a su nombre. Pero les llegó al precio, pero les llegó a deslumbrar
lo que Satanás presentó ante sus ojos. ¿Qué podrá hacer Satanás para deslumbrar tu mirada y corromper tu vida? Y ahí es lo más importante: permanecer y perseverar siempre en el Señor, mi amado hermano. Por eso le decía, mire, a lo mejor me escucho muy, muy, no se podrá decir la palabra, muy, no sé, muy loco. Digo, la palabra le llamaba locura lo que hizo, ¿verdad? Pero eso de que le digo que dice que viene una nave, que en verdad, hermano, si hay creyentes que se deslumbran por una palabra, y no que sea de profeta, sino palabra de adivinación. Si hay creyentes que cambian la voluntad de Dios, la dirección que el Señor dio en su vida, ¿qué será antes? Yo me imagino cómo será. Imagínense la tecnología ahorita, cómo está. ¿Qué será eso? ¿Qué estará preparando el diablo con eso de los ovnis, de los extraterrestres? Imagínense que un porcentaje del cuerpo de Cristo, de la iglesia, al ver quizá una nave, al ver quizá extraterrestres, al ver las sandeces que van a pasar a través de los medios de comunicación, duden y se aparten de su fe, diciendo en su corazón: si es cierto, vivimos engañados. O sea, va a ser, lo que vamos a vivir, si es que Dios nos permite, o a las próximas generaciones, yo no sé cuándo venga Cristo, pero lo último que se va a vivir va a ser terrible, hermano, va a ser terrible, terrible. O sea que, imagínense que si usted no está bien fundamentado en su fe, en ese momento no hay que creer en lo que uno ve o en lo que uno escucha, hay que creer en lo que Dios hizo en nuestra vida y nunca olvidarlo. En lo que Dios hizo, en lo que usted conoció a Dios, no por lo que le dijeron, sino por lo que Dios hizo en su vida, para que nunca abandone su fe, que es en Cristo Jesús. Créame, mi amado, lo que viene es terrible. No lo puedo imaginar, no le puedo decir que porque no lo sé, lo ignoro, pero sí entiendo que por causa de la tecnología, que por causa de la ciencia, que con la habilidad de Satanás, que engañó desde Adán y Eva y ha engañado hombres y mujeres durante tantas generaciones, sé que lo que está preparado para el tiempo del fin es terrible. Pastores, pienso yo que aún van a ser engañados, ministros, siervos de Dios. Créanme. Ayer escuchamos un testimonio, hace días, un testimonio de un hermano que conocimos, que Dios lo usaba. Dios usaba su vida, y que hoy diga: no es cierto, Dios no existe. Imagínense, con una prueba, con un tropiezo que Satanás puso en su camino, ya Dios no existe. ¿Qué será cuando veamos grandes señales y prodigios que le han sido por el cielo dada la autoridad al enemigo para poderlos hacer? Terrible lo que se avecina. Así es que, por eso la palabra dice: el que mire, el que crea estar firme, mire que nunca. Nos exhorta toda la palabra. ¿Qué será si nos fuera quitada la palabra? Así que luchemos, aprovechemos bien el tiempo, mi amado hermano. Si alguno estamos faltos de fe, pidamos al Señor: aumenta la fe, Señor, y no permitir. Si en el camino, en el trayecto, perdemos hijos, padres, esposo, esposa, bienes, lo que sea, hay que perseverar, porque el Señor dice: el que lo lleva por causa de Él,
100 veces tendrá allá en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle una ofrenda de salmos. El día del Señor vendrá.